Taller de Innovación Urbana. Innovación social y tecnológica para la ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo módulo de QGIS aplicado al urbanismo. En los módulos anteriores aprendimos sobre el análisis y manejo de datos y en este módulo aprenderemos a cómo representarlos y generar productos cartográficos o mapas. En este video veremos un poco de la teoría atrás de los mapas y en los siguientes videos realizaremos los ejercicios prácticos. Ok, entonces, la cartografía en sí no tiene una definición precisa. Para algunos es considerado un arte, ya que trabaja en un producto que debe ser estético, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, se dice que es una ciencia, ya que implica un amplio trabajo de análisis y desarrollo con los datos. Por su etimología en sí significa mapa y escrito. Y básicamente de eso es de lo que trata la cartografía, de obtener una representación precisa de una parte de la superficie terrestre. Para llegar a este producto se van a utilizar técnicas, procedimientos, herramientas, diferentes análisis de datos espaciales y de muchos tipos diferentes, como iremos viendo a lo largo de esta presentación. Y bueno, la cartografía surge ante la necesidad de representar la superficie terrestre, ¿no? La historia de la cartografía es amplia y se dice que empieza con los griegos o con los babilonios hace muchísimos años. Pero lo cierto es que el ser humano ha hecho el uso de la cartografía desde sus principios. Los planos más simples que se hacían en con trazos simples sobre la tierra, del tipo de los croquis que hacemos hoy en día, este tipo de mapas en los que haces unos cuantos trazos para dar indicaciones a tus amigos o para indicar dónde se encuentra un lugar. Este tipo de cartografía se hacía desde hace mucho tiempo y se le llama cartografía efímera. Ese es el inicio de la cartografía y de ahí va evolucionando a lo largo de miles de años hasta llegar a donde estamos ahora, que es la generación de mapas especializados con sistemas de información geográfica. Entonces, ¿qué es un mapa? Los mapas son elementos de un mismo tipo o categoría, elementos relacionados entre sí, que van a estar distribuidos espacialmente y van a tener un espacio definido en la superficie terrestre. Esto puede ser a nivel país, a nivel estatal, departamental, por municipio, por parcela de agricultura, por una cuenca hidrográfica, por manzana, por calle, etc. En fin, pueden ser muchísimas escalas espaciales. Y siempre, muy importante, los mapas van a estar basados en una escala geográfica. Esto porque evidentemente va a ser muy difícil generar mapas a escala real con la superficie terrestre. O sea, como si quisiéramos generar un mapa mundi, pues no se puede hacer a escala real. Y también van a estar basados en una proyección geográfica, ¿no? Entonces, ¿qué son las proyecciones? La superficie terrestre tiene una forma esférica o casi esférica y la única forma de hacer una buena representación en un plano bidimensional de una estructura tridimensional como es la esfera del planeta Tierra es a través de proyecciones, ¿no? Que van a establecer una relación entre la superficie terrestre, que está en 3 dimensiones, a un mapa o un plano que va a estar en 2 dimensiones. Todas las proyecciones van a tener diferencias respecto a la superficie terrestre, porque no se puede representar exactamente igual las superficies en 3D en 2D. Y estas diferencias les vamos a llamar distorsiones. Las distorsiones pueden ser de tipo en la forma que se está representando, en la distancia que hay entre estos objetos que estamos representando en el mapa, también en sus áreas, que pueden ser más pequeñas o más grandes, y en el ángulo que hay entre estos dos puntos en los objetos, ¿no? En los sistemas de información geográfica tenemos una enorme variedad de proyecciones diferentes. Van a haber proyecciones que se crean específicamente para un país, como la proyección
como una proyección cartográfica para Colombia, o va a haber que son específicamente para un estado, como por ejemplo hay una proyección específica para representar Alaska, o proyecciones específicas para un territorio, ¿no? Aquí en este video no podremos abordar todas las proyecciones que existen porque son muchísimas, pero les voy a hablar de los grupos más utilizados, el tipo de proyecciones más comunes que existen. Una de estas proyecciones es la proyección cónica. De las más conocidas, de las más utilizadas, es la cónica conforme de Lambert, que sus siglas son CCL. Y este tipo de proyecciones cónicas son excelentes para áreas más grandes. Las proyecciones cónicas, como podemos ver aquí en este dibujo, pues es como envolver una parte de la Tierra en un cono. Y en esta zona de aquí, justo donde el cono alcanza a tocar la superficie de la Tierra, es donde va a haber menos deformaciones. Es muy útil especialmente en latitudes medias, que serían justamente estas, aproximadamente en los 30 grados de latitud. En esta zona las deformaciones son muy pocas, se mantienen las áreas, se mantienen las distancias y los ángulos, especialmente por la forma de cono o de espacios triangulares que hay en el plano. Pero entre más se acerca a los polos, va a haber más deformaciones. Las áreas van a ser más pequeñas, las distancias se van a reducir y pasa lo contrario, sobreestimando las áreas y sobreestimando las distancias cuando se acerca cada vez más al ecuador. Entonces, el tipo de proyección cónica es muy útil para territorios que están en latitudes medias. Ahora, tenemos también las proyecciones cilíndricas. Las proyecciones cilíndricas son unas que hemos estado utilizando constantemente a lo largo del curso, y la más utilizada, una muy común, es la universal transversal de Mercator, la UTM, que hemos estado viendo, ¿no? Esta proyección, la UTM, se divide en 60 zonas, UTM, todo el mundo. Cada una de estas zonas va a tener 6 grados de longitud entre cada una, ¿no? Por lo mismo, este tipo de proyección se utiliza más para áreas pequeñas. Las distorsiones son mínimas dentro de estas áreas, pero tiene sus desventajas. Por ejemplo, la UTM solamente llega hasta 89 grados norte y 89 grados de latitud norte y sur. Pero bueno, la proyección UTM es mi mejor elección, la recomiendo ampliamente para trabajar con áreas pequeñas, por lo mismo de que tiene distorsiones. Las distorsiones son muy bajas y pues depende de muchas, depende del área en la que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos 6 zonas UTM. Si queremos hacer un mapa del territorio nacional, no podemos trabajar con este tipo de proyección. Nos iríamos más bien con la cónica, de cónica conforme de Lambert, por ejemplo. Pero si estás trabajando en una zona pequeña, solamente con un estado o con una parte pequeña del territorio, como es la Ciudad de México, pues puedes trabajar fácilmente con la proyección UTM. Ahora, otro tipo de proyecciones son las proyecciones planas o azimutales. Este tipo de proyección es tangente a la superficie de la Tierra en un solo punto. Es justo como se muestra aquí en esta imagen, el plano toca solamente un punto de la Tierra. Y son muy útiles porque las deformaciones son casi nulas justo en el punto de foco, en el punto donde se toca el plano con la superficie terrestre. El problema pasa que cuando se empieza a alejar de ese punto de foco, se aleja, empieza a haber muchas distorsiones. Hay sobreestimación de áreas, sobreestimación de distancias, aunque se pueden conservar los ángulos. En el área del urbanismo y del análisis ambiental es poco usada por lo mismo de sus características, pero bueno, aquí está presente la proyección azimutal, por si se la llegan a encontrar, puedan interpretar los datos de ese mapa.
Entonces, también a lo largo del curso hemos estado trabajando con los datum. Los datum son una representación de la Tierra. La Tierra, si bien constantemente representada por una esfera, tiene en realidad la forma de un geoide, que es más parecido a un elipse que a una esfera. Sé que está un poco achatado por los polos, ¿no? Esta es la forma real de la Tierra. Así se ve. Y los datums son aproximaciones a esta superficie de la Tierra con base en un elipse. Hay diferentes datums que se usan en el mundo. Cada uno es ligeramente diferente entre sí, pero todos van guiados a acercarse a la forma de la Tierra. En el curso hemos usado regularmente el WGS84 o el World Geodesic System 1984, por sus siglas en inglés. Pero se puede encontrar también otros conocidos como son el NAD83 o North American Datum de 1983 y el ETRS89 por sus siglas de European Terrestrial Reference System. Pero el WGS84 es utilizado a nivel mundial, es muy conocido, es el datum de preferencia en relación a la superficie terrestre. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de las escalas. La escala va a ser la relación en medida de un plano con la superficie terrestre. Es decir, la proporción de las distancias que hay en la superficie terrestre con lo que nosotros vemos en el plano. En los mapas en general vamos a encontrar de dos tipos, la numérica y la gráfica. La numérica expresa la relación entre una unidad en el mapa en cuestión en relación a la superficie terrestre. Aquí, por ejemplo, tenemos para este mapa ficticio que un centímetro es igual a 100.000 centímetros en la vida real, o 1000 metros. Los más exactos de elevación con curvas de nivel, por ejemplo, tienen escalas de 1 a 10.000, que es la separación entre las curvas, que sería solamente de 10 metros, eso es bastante exacto. Y por otro lado está la escala gráfica, que es la representación visual de la escala en el mapa. Aquí se puede ver de manera más sencilla las proporciones que vemos en el mapa con la relación de lo que se está representando. También existe la escala textual, que literalmente dice 1 centímetro es igual a 100 metros. Pero esa raramente la vamos a encontrar en los mapas de hoy en día. Ok, hablemos ahora de los tipos de mapas que existen. Hay dos grandes categorías, los mapas topográficos y los mapas temáticos. Los mapas topográficos son los que representan cualquier cosa que se encuentre realmente en la superficie terrestre, ya sea natural o artificial. En esta categoría encontramos mapas de aspectos naturales como puede ser la hidrología, el relieve, el tipo de suelo, la geología, pero también de otras cosas artificiales o creadas antropológicamente como son las vías de comunicación y de transporte, los límites políticos y administrativos, la red de drenaje, etc. Y por su parte están los mapas temáticos, que son mapas que representan aspectos o fenómenos más específicos. Y en estos puede haber también de tipo natural y de tipo artificial, por ejemplo, información histórica y política, de economía, la expresión visual de cuáles son las tendencias políticas en un país, y también aspectos como el clima o la trayectoria y la proyección de la trayectoria de un huracán, la distribución espacial de una especie en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Este tipo de mapas siempre va a tener como base los mapas topográficos. Y están aquí representados en dos grandes categorías, pero estas categorías tienen sus subcategorías que pueden ser como mapas de batimetría, mapas de grafología, mapas políticos, mapas administrativos, etc. Pero al final, todas estas categorías van a entrar en alguna de estas dos. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de la división política de Colombia por departamentos y tenemos un mapa de las cuencas hidrológicas en Canadá. En el lado de los mapas temáticos tenemos la representación de la distribución potencial de la especie Aramacao, que es la guacamaya roja en México,
Y tenemos la distribución de la población quechua por municipio en Bolivia. Cuando realizamos un mapa, tenemos que tener en cuenta siempre estos aspectos básicos. Todos los mapas van a tener un norte o una rosa de los vientos, que es la que nos representa la dirección en el norte geográfico, ¿no? Va a tener también la escala en barra y en texto o en texto. Algunas veces podemos encontrar las dos o solamente una de las dos, pero a mí personalmente me gusta tener las dos. La escala en barra me parece muy visual como para ubicarme dentro del mapa, a qué equivalen las distancias, y la escala en texto más como para ubicarme espacialmente en el territorio de la superficie real, cómo se ve eso en la vida real, ¿no? Tenemos también la leyenda, este aspecto sí es básico, también se le llama simbología. Aquí en la leyenda se describe lo que estamos viendo en nuestro mapa, explica lo que se está representando con los símbolos utilizados. Siempre tiene que ir acorde con lo que hay en el mapa. En la leyenda tiene que venir, todo lo que venga en el mapa tiene que estar en la leyenda. Todo lo que esté en la leyenda tiene que estar en el mapa, ¿no? También, como parte de la contextualización de nuestro mapa, tenemos que agregar el sistema de referencia. Aquí es donde se representa el sistema de coordenadas de referencia que estamos utilizando. Se agrega en forma de gradilla o como una ubicación general de los mapas. En algunos mapas se puede ver literalmente como cuadros, una cuadrícula dentro del mapa, o como puntos ordenados a lo largo de la superficie. Se le llama también justamente cuadrícula o gradilla, ¿no? El sistema de referencia es muy importante para ubicarnos espacialmente en dónde está el territorio que estamos representando en nuestro mapa. Los mapas llevan también siempre un título. El título es muy importante porque aquí hablamos del objetivo de nuestro mapa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un mapa que es de la clasificación de uso de suelo de Guadalajara, Jalisco, México, el título tiene que darnos la información necesaria para entender nuestro mapa. Aquí sabemos que si pusiéramos nosotros solamente clasificación de uso de suelo, no estamos diciendo ni de dónde, ni qué país, ni nada. Solamente es como clasificación de uso de suelo de una zona que no sé dónde es. Entonces el mapa tiene que ser claro para ubicarnos también dentro de nuestro objetivo. En la información de los mapas se agrega también siempre la proyección que estamos utilizando. Ya vimos que puede ser cónica conforme o UTM. Y también el datum que estamos utilizando. Esto como para que nosotros tengamos en cuenta posibles deformaciones que podría haber en el mapa, como que podamos observarlo con mayor amplitud y poder interpretarlo de mejor manera. También se tiene que mencionar la fuente de donde obtuvimos nuestros datos. ¿De dónde vienen estos datos? ¿Cuál es su legitimidad? Si vienen del gobierno, si bien nosotros los obtuvimos, etcétera, ¿no? Claro, la fuente de nuestros datos es muy importante. El autor, la fecha y el lugar donde se elaboró el mapa. El autor puede ser tú como persona que estás generando el mapa o tú dentro de la institución en la que lo estás generando. ¿Dónde y cuándo se realizó el mapa? Esto también para las ediciones o actualizaciones de los mapas. Por ejemplo, si nosotros vemos ahorita un mapa de 1990 de clasificación de uso de suelo, claramente ya cambió la clasificación de uso de suelo para cualquier zona ahora en 2020, ¿no? Y también por último, pero no menos importante, de hecho, el mapa de referencia nos da la ubicación especial en un área más grande. Si estamos hablando de un municipio, puede ser la ubicación estatal o la ubicación nacional de esta área, pero el mapa de referencia es muy importante. Si es un país, pues la ubicación a nivel mundial, ¿no? El mapa de referencia es este mapa chiquito que aparece a lo largo de los mapas a un ladito, ¿no? Puede haber inclusive varios mapas de referencia, uno pequeño donde ubique el país en el mundo y uno que ubique el municipio dentro de un estado dentro del país, ¿no? El mapa de referencia es importante. Ok.
Aquí tenemos un ejemplo de la Red Nacional de Caminos para México. Y tenemos aquí, en este cuadro, está el sistema de coordenadas de referencia, ¿no? La gradilla. Aquí no hay gradilla en sí, o sea, no está cuadriculado el mapa, pero tenemos estos puntos donde ubicamos espacialmente las coordenadas de referencia de nuestro mapa. Tiene claro su título, la Red Nacional de Caminos, del INEGI, la red vial. Tiene su leyenda, aquí están todos los elementos que se ven en el mapa, están en nuestra simbología o leyenda. Tiene también la escala, aquí está la escala en barra y aquí abajo la tenemos en texto. Aquí está la fuente de información, que son datos del INEGI. Y en este cuadrito pequeño que tenemos por acá, tenemos los sistemas de coordenadas planas, que estamos utilizando una proyección de cónica conforme de Lambert con un datum de WGS 1984, ¿no? Está el mapa de referencia de México en el mundo y también tiene como autor o como fuente o como autor o institución la CONABIO, que es la institución que generó este mapa. Está aquí su logo y tenemos también los logos de copyright, ¿no? Este es como se ve un mapa ya con todos sus elementos. Ok, entonces, cuando hacemos un mapa tenemos que tener en cuenta estos aspectos que son importantes. Siempre en claro cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero comunicar con mi mapa, por ejemplo, con la Red Nacional de Caminos, ¿no? Y con el objetivo en claro pienso, ok, esto es lo que quiero hacer, ¿qué es lo que necesito para hacerlo? ¿Cuáles son los datos o elementos que necesito? Por ejemplo, los datos para los caminos pueden ser datos vectoriales. ¿No? Bueno, entonces, ¿de dónde obtengo esos datos? ¿Puedo conseguirlos? ¿Puedo generarlos yo? ¿Qué necesito para representar el mapa que quiero hacer, ¿no? Y finalmente, la estética o la representación final del mapa. Que los mapas tienen que ser entendibles principalmente y atractivos en segundo plano. Los mapas en general tienen que ser sencillos. Entre más sencillo, mejor. En un mapa no debemos agregar datos que no estamos utilizando. Por ejemplo, si estamos haciendo un mapa político o económico, no es necesario que agreguemos una capa de elevación o una capa de batimetría o una capa de clima. Tener en cuenta solamente los datos que vamos a utilizar que aporten a nuestro mapa. Y de nuevo, pues tener siempre en claro cuál es el objetivo del mapa, ¿no? Ok, eso sería todo por este video. Nos veríamos en los siguientes videos para ya aplicar de forma práctica lo que aprendimos el día de hoy. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas en el correo de cookies.dudas@innovacionurbana.network o preguntar directamente a mi correo electrónico julietaloper@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.